se repiten, pero hay que ubicar bien como el grupo, o sea, como su acción, ¿no? No es, aunque los procinéticos pueden funcionar como antieméticos, son de función más procinética, o sea, favorecer más para favorecer el vaciamiento gástrico. En ese sentido, pueden servir como antieméticos, sí, en muchos casos. Luego los antieméticos como tal, de acuerdo a el tipo, la etiología que esté generando esas náuseas o esos vómitos. Y bueno, y ahorita, hoy que vamos a seguir, vamos a ver los antiespasmódicos, que aunque pueden tener mismos efectos, hay que ubicar bien sus mecanismos de acción. Entonces, bueno, pues doctora, hay que aprovechar nuestra hora, ya son 12:02. Yo checo las asistencias y unos mensajitos que están allí. Los demás, pues vamos a echarle ganitas, estamos para aprovechar esta hora. No sé si hay alguna pregunta ahorita en lo que está listo el equipo de la doctora. ¿Alguna pregunta? Pues entonces yo creo que nosotros les podemos hacer preguntas, doctora. Pues sí. Bueno, De mi vamos. parte no, pero sigo repasando conceptos que aún no me los he grabado, pero no tengo dudas ahorita de lo que ayer nos habló, doctora. Lo que tengo anotado lo tengo que nada más estudiar más. Ok, por ejemplo, ayer lo que decía Samuel decía, es que está indicado para la cinetosis o esos mareos que dan por el movimiento, y él decía la escopolamina, ¿no? Y aunque puede servir, bueno, pues son efectos anticolinérgicos. Si nos recordáramos bien ese efecto anticolinérgico, que hoy lo vamos a recordar un poquito, ¿no? Que decíamos, el sistema parasimpático es el gran chef, todo a favor de que se aumente la peristalsis, pues se favorezca la digestión y todo el tubo digestivo. Bueno, pues en ese sentido podría ayudar, pero tiene efectos atropínicos. Entonces, por eso es importante tener presente los mecanismos de acción. Bueno, pues vamos a continuar, doctora. Muy bien, doctora Reyes. Todavía se está adjuntando Samuel. Bueno, entonces, ayer veíamos lo que era el síndrome doloroso abdominal, sus manifestaciones más importantes. Vimos dos pausas clínicas, tres más bien. Vimos los órganos que se encuentran en cada uno de los cuadrantes y los principales padecimientos en cada uno de estos cuadrantes o no, cuadrantes no, porque son cuatro, en alguna de estas 9 partes, ¿verdad? Y vimos este mapa del dolor abdominal, del síndrome doloroso abdominal. Ajá. Y lo más importante de todo, pues es distinguir si es agudo, bueno, si es agudo o si es crónico, pero sobre todo si es quirúrgico o no lo es. ¿Qué datos nos podrían servir para hablar si es quirúrgico o no? ¿Quién quiere decirnos cuáles datos serían a favor de que sí fuera quirúrgico o no? ¿Sí, quirúrgico o no? ¿O no? Había mencionado que el de rebote era, el signo de rebote positivo era uno, El un signo rebote. que quirúrgico. Ajá. Ajá. ¿Qué más, Erika? O quien sea, rápidamente, porque tenemos solo una hora. Bueno, también un dolor que no se alivia con pues, medicamentos, ¿no? Que ya es crónico, Pues ahí, agudo. eh, pues, pues sí, 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 pero por ejemplo, si es quirúrgico,
agudo, un cuadro de dolor abdominal agudo, pues no puede ser crónico, porque si es crónico, pues ya se murió el paciente, ¿no? En algunas patologías. Entonces, ¿qué otro? ¿Qué otro, Alonso? A la exploración física. A ver, La ajá, parte abdominal que haya rigidez abdominal. No. rigidez, eh, muy bien. sí, ¿verdad? Rigidez, sí, claro. Que a esto se le llama plastrón, plastrón, ajá, ¿sí? Que es esa hipertonía cuando se ponen en contacto los dos peritoneos, el parietal y el visceral, o más bien el visceral y el parietal, ajá. Y entonces el músculo estriado, trata de defender haciendo un plastrón, ajá, haciendo un plastrón. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo toco? Imagínense que fuera la piel del abdomen, ¿eh? Si toco, pero si al tocar le duele muchísimo, al tocar suave, eso se le llama, ¿qué? El ciclo de ¿Irritación Wood. peritoneal? Hipersensibilidad. Hiperestesia e hiperbaralgesia, ¿sí? Al pellizcar, ahí sí está, me busco, ¿eh? Si yo tengo pellejo, al pellizcar, ¿sí? Al pellizcar suave, es hiperestesia e hiperbaralgesia, ¿sí? Hiperestesia e hiperbaralgesia. Hiperbaralgesia. ¿Qué más? A la auscultación, a la auscultación, ¿qué se oye? Al explorar el abdomen, ¿qué es lo normal que se oye? Los movimientos peristálticos. Ruidos peristálticos. Y en el abdomen agudo, ¿qué hay? Pues están ausentes, ¿no? Ausente, claro. Ausencia de peristalsis. Muy bien. Y obviamente, pues lo contrario, ¿verdad? Es lo que no es quirúrgico. Muy bien. Bueno. Entonces habíamos visto que es el dolor visceral, el dolor referido, que es uno que se origina distante al sitio, ajá, como si procediera de otra zona, y el parietal, que es precisamente cuando ya hay rigidez pues de este sitio, y aumenta con la tos, aumenta al brincar, ¿verdad? Con cualquier esfuerzo, hiperestesia y defensa muscular. Muy bien. Y vimos algunos diagnósticos diferenciales entre apendicitis, que digo, nada más voy a leer el apendicitis, ¿verdad? Porque si no nos llevaríamos toda la clase. Apendicitis, que es un comienzo gradual, inicia periumbilical y después se irradia a fosa ilíaca derecha. Al inicio tiene un carácter difuso y ya después es localizado, se presenta en forma continua y en la fosa ilíaca derecha, y de intensidad 2 cruces, que incluso unas gentes dicen que 3, ¿verdad? Fíjense aquí, comparativamente con pancreatitis, la pancreatitis la ponen de 5 cruces, ¿verdad? Los cólicos, la úlcera perforada, los cólicos, los cólicos, este, la litiasis renal también es un dolor intensísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos un apoyo muy importante que sería el diagnóstico de laboratorio. Ajá. Tenemos, por ejemplo, lo que se le llama edema interasa, entre las asas de intestino delgado, edema interasa, ¿sí? Debe de ser más de 3 milímetros el edema interasa, ¿sí? Haber más de 3 niveles hidroaéreos, y haber más de 3. ¿Podría fijar su pizarrón, por favor? Sí, sí, doctora, espérame. Pues tengo que dejar de compartir y tengo que...
Bueno, ajá. Entonces, es la regla de los 13. Ajá. Más de 3, asas dilatadas. Si se fijan ustedes, aquí, por ejemplo, tenemos otro dato, es el borramiento del psoas, ¿sí? Borramiento del psoas, del músculo psoas, ¿sí? El músculo psoas viene siendo este músculo. Aquí, miren, aquí se ve muy clarito el psoas. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí. Y acá está borrado, ¿sí? Se alcanza a ver hasta aquí, pero ya no se alcanza a ver más allá. ¿Sí lo ven? Sí, doctora. Ajá, bueno. En esta otra radiografía se alcanza a ver un poquito aquí, miren, el psoas, pero se ve ya borrado en el tercio inferior o en la mitad inferior, y del lado izquierdo no se ve. Ajá, aquí se ve un poco, miren, el psoas, y acá, pues acá no se ve. ¿Sí lo ven? Un poquito acá abajo. Ajá, aquí tenemos niveles, luego tenemos lo que se llaman las válvulas conniventes. ¿Alguien se acuerda qué es eso? Es lo que diferencia a las austras, ¿sí? Lo que se llaman pilas de moneda, ¿sí? Pilas de moneda, que son las válvulas conniventes del intestino delgado. A diferencia de las austras no se juntan. Ajá, es la diferencia entre la imagen de intestino delgado y de intestino grueso. También, bueno, la presencia de aire subdiafragmático. Ajá. Aquí tenemos una hernia gigante, ¿verdad? Una hernia umbilical gigante en esta paciente. Y aquí tenemos niveles hidroaéreos. En este ultrasonido aquí tenemos engrosamiento de esta pared. Ajá, engrosamiento. Bueno, entonces vamos a hablar de los antiespasmódicos, que es nuestro tema, ¿sí? Si nos da tiempo, no les prometo nada, pero si nos da tiempo, podríamos ver un poquito de radiografías de abdomen, ¿sí? De interpretación de placas de abdomen. De hecho, les voy a mandar una presentación que por ahí ya tenemos. Bueno, entonces tenemos los antiespasmódicos que se van a dividir en dos grandes, en los que serían los antagonistas colinérgicos o anticolinérgicos y los no anticolinérgicos. De los anticolinérgicos, vamos a empezarlos a ver primero. Y tenemos que los antiespasmódicos o antiespasmódicos, tenemos dos fuentes, una que es la fuente, la atropina, que se deriva de la planta Atropa belladona o de la Datura estramonio, y de la iosina, que es de los iosiamus. Ajá. Aquí es si es éter o ácido tropánico. Bueno, la atropina es un ácido tropánico y la iosina es una escopina. La duración de acción, la atropina es larga, con mayor acción en corazón, en bronquios e intestino, y con acción corta, la iosina, y con más acción en ojos y en glándulas de secreción. Principalmente va a excitar el sistema nervioso, la atropina, y la iosina va a deprimir. Y bueno, aquí tenemos algunas flores, ¿verdad? La flor de Atropa belladona y la flor de la Iusiamus niger. Ajá. Nosotros ya habíamos visto este tema. Dentro de este tema tenemos, pues, un poquito el repaso de estos anticolinérgicos.
De los anticolinérgicos tenemos los de acción directa, ¿se acuerdan? Los agonistas de la acetilcolina, perdón, los de acción directa y los de acción indirecta. Los de acción directa, tenemos los naturales y los sintéticos, naturales y los semisintéticos y los sintéticos. De los naturales tenemos a la atropina y a la escopolamina. De los sintéticos tenemos los derivados terciarios y cuaternarios. Ajá. Y bueno, y los antinicotínicos tenemos también los ganglionares, ¿sí? Los anticolinérgicos ganglionares y anticolinérgicos neuromusculares, que esos pues no los veríamos. Ajá. Esos más bien ya los vimos. Bueno, entonces, hablando de los alcaloides naturales, los semisintéticos y los sintéticos, en general todos van a ser igual, ¿verdad? Solamente pues va a ser la procedencia diferente. Los alcaloides naturales, que son la atropina y la iosina, ajá, también la iosina también se llama escopolamina, ¿sí? También se le conoce como burundanga, ajá. Esta sustancia, la escopolamina, fue aislada y descrita por el químico alemán Albert Landenburg en 1880. Es un alcaloide tropánico, ajá. Es el que se obtiene, ¿verdad? Este alcaloide tropánico o ácido tropánico, que es metabolito y se presenta en muchas plantas, ¿sí? Es de varias plantas, miren, de la familia de las solanáceas, la belladona, el beleño, que es el Iosiamus, el estramonio, que es la Datura stramonium, la escopolia, la mandrágora y la trompeta de ángel, entre otras plantas, ¿eh? O sea, hay muchas, no sé si se acuerdan del caso clínico que vimos cuando hablamos de el síndrome colinérgico y anticolinérgico. ¿Se acuerdan de una niña que se comió unas flores? ¿Sí se acuerdan? Ajá, bueno. Entonces, a dosis baja, estos medicamentos o estas sustancias no sirven para tratar la cinetosis. No es el mejor tratamiento, pero sí sirve también como antiespasmódico para los cólicos, ¿sí? A dosis altas conduce a delirio, a psicosis, a estupor y muerte por parálisis del músculo liso. Las dosis letales para el ser humano son entre 2 a 4 miligramos. Las acciones que van a tener todas estas sustancias van a ser disminución de la amplitud y del tono de las ondas peristálticas. Por eso es antiespasmódico. También a nivel de vejiga y de uréter, disminución de la peristalsis y del tono de las contracciones, ¿verdad? Puede llegar a dar constipación. Se usa como antiespasmódico, sobre todo en vías biliares. También tiene acciones broncodilatadoras como el bromuro de hipatropio, que ustedes ya recordarán, es de esta misma familia. Causa efectos atropínicos como son midriasis, taquicardia, boca seca, retención de orina, disminución de las secreciones, ¿sí? Como antiespasmódicos tenemos a la diciclomina, a la propantelina, al pipenzolato y a la butilosina, entre otros. Los semisintéticos pueden ser cuaternarios o terciarios. Ajá. De los cuaternarios tenemos a la propantelina y al pipenzolato y al glucopirrolato. Y de los terciarios a la diciclomina, la pirenzepina. Los selectivos para la vejiga tenemos a la oxibutinina, flavoxate, tolterodina y para el Parkinson, la benzatropina, el biperideno y otros. Y de los sintéticos pueden ser midriáticos, antiespasmódicos, antiparkinson y vésicos selectivos. Entonces, como ven ustedes, pues aquí, de aquí se deriva la famosísima buscapina. Ajá. Entonces, fíjense, se dividen en agonistas, antagonistas colinérgicos y no anticolinérgicos. Ajá. Entonces, bueno,
Entonces, de estos anticolinérgicos, antiespasmódicos, tenemos, ya habíamos mencionado, la diciclomina, a la iosamina o butilgosina, y cuaternarios al glucopirronato, metaescopolamina. Estas tienen la ventaja de que no cruzan la barrera hematoencefálica, sirven para mareos, dan mareos, somnolencia y nerviosismo. Se administran al inicio del dolor o antes de los alimentos para disminuir el dolor y la urgencia para defecar, sobre todo en casos de intestino irritable, ¿sí? Síndromes de intestino irritable. Cuando hay un reflejo gastrocólico excesivo. La diciclomina se da en dosis de 20 miligramos cada 6 horas, la iosinamina, las cápsulas vienen de 125 y 0.25 miligramos y se usan cada 4 horas. Las ampolletas pueden ser subcutáneas, intravenosas e intramusculares. Y se debe de dar menos de 1.5 miligramos en 24 horas. El glucopirrolato, bueno, en esas dosis. La metaescopolamina en 2.5 en 30 minutos se da antes de los alimentos. El simetropio es antimuscarínico eficaz en el síndrome de intestino irritable. El otilinio bloquea los conductos de calcio, además de ser antimuscarínico. El receptor es NK2 de neurocinina para el colon, para el intestino irritable. La meberidina es derivado de la hidroxibenzamina con un efecto directo en músculo liso, bloquea conductos de potasio, de sodio y de calcio. Y es antiespasmódico también en el síndrome de intestino irritable. Entonces, fíjense, y de los que no tenemos, de los que no son derivados de los anticolinérgicos, tenemos también fármacos. Entonces podríamos poner de los no anticolinérgicos. De los no anticolinérgicos. Oiga, doctora, ¿cree que pueda repetir lo que dijo? Es que mi internet no está, la verdad, no está chido. A ver, ¿desde dónde, doctora? Desde, no derivados de anticolinérgicos. Ajá, lo de dolor ya no. No. Ajá, bueno, entonces tenemos que existen los antiespasmódicos, que son los anticolinérgicos, y los no anticolinérgicos. Ajá. Entonces tenemos los antiespasmódicos, y tenemos los anticolinérgicos y los no anticolinérgicos. De los anticolinérgicos, tenemos los que ya habíamos mencionado, los naturales, semisintéticos y sintéticos, naturales, semisintéticos y sintéticos. De los naturales tenemos a la atropina, y a la escopolamina. De los semisintéticos tenemos a la propantelina, al pipenzolato y al glucopirrolato. Tenemos compuestos terciarios y cuaternarios. Ajá. Cuaternarios, propantelina, pipenzolato y glucopirrolato, y terciarios, diciclomina y pirenzepina. Ajá.
Y los selectivos para la vejiga, oxibutinina, tolterodina, que son los más importantes, y bueno, y los de antiparkinson, y los sintéticos, que son midriáticos, antiespasmódicos, antiparkinson y vésicos selectivos, ajá, sintéticos, ajá. Y de los no anticolinérgicos, que tenemos todos estos, ¿sí? Tenemos los que son espasmolíticos. De estos espasmolíticos tenemos los antagonistas del calcio, y tenemos a la drotaverina, alberine y mebeverine. Tenemos a la papaverina. A ver si se acuerda alguien de dónde deriva la papaverina. A ver, investíguenle, como en un rally. A ver quién levanta su mano primero. ¿De dónde deriva la papaverina? De la planta Papaver somniferum. Digo, Papaver somniferum, no, ¿verdad? No. ¿El opio? Del opio, exacto. Es uno de sus alcaloides directos. Ajá. Muy bien. Es un poco antes de la heroína, ¿sí? En el proceso químico, ¿eh? No crean que es heroína. Es la papaverina es un vasodilatador, es un fármaco que se usó hace mucho. Cuando yo estudiaba hace muchos años, se llamaban los analgésicos, se llamaban pirrólicos, con papaverina y codeína. Los pirrólicos venía siendo el metamizol, ¿sí? O sea, vendría siendo la neomelubrina, y papaverina y codeína, pues era precisamente analgésico, ¿sí? Los dos derivados opioides, ¿sí? Claro que la codeína, pues ya la vimos como en los fármacos, ¿verdad? Para inhibir el centro de oxígeno, ¿sí? Pero la papaverina deriva de ahí, del opio, ajá. Eran pirrólicos con papaverina y codeína. Antes así se llamaba el metamizol, pirrólico, porque su fórmula es un núcleo tetrapirrólico, ajá, así. Mi maestro de farmacología nos hacía aprendernos las fórmulas, ¿sí? Era así un núcleo tetrapirrólico. Ajá. Digo, yo no le veo ningún caso, pero bueno, así nos hacía aprendernos las fórmulas. Ajá. Entonces, la papaverina era un fármaco que pues se usaba, ¿verdad? Y pues se sigue usando. Se combina con dipirona, que es el metamizol, o sea, son los mismos pirrólicos con papaverina y codeína. Ajá. Entonces, los no anticolinérgicos, yo les podría decir que la butilliosina, que es una de las más importantes, ¿verdad? La butilliosina, pues, ¿qué les puedo comentar? Más o menos, en mi persona, la butilliosina, pues viene siendo como un 8 para cólicos, por ejemplo, cólicos menstruales, que era para lo que yo lo ocupaba. Ajá. Una tableta de butilliosina, y en cambio la papaverina, pues le podría decir que es como un 4, ajá, o sea, es mucho menos potente, ajá. En aquella época que estaba yo en mi internado y que estaban los pirrólicos con papaverina y codeína, ajá, no se comparaba la potencia analgésica contra el cólico, la butilliosina. Pero bueno, esa es una opinión personal. ¿Por qué los antagonistas del calcio? ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué?
Porque inhiben la contracción. Ajá, por ahí más o menos, a ver, pero ahóndenle más, búsquenle más. ¿Podría ser que relaja el músculo liso? Claro, pero ¿por qué mecanismo? ¿Cómo es que el antagonista del calcio relaja el músculo liso? Pues precisamente porque es antagonista del calcio. Ajá. Hagan de cuenta que aquí tenemos un uretero. Cuando hay un cálculo, cuando tenemos un cálculo, el uretero se contrae. Ajá. Hagan de cuenta que aquí está el cálculo. La parte antes, la parte previa a la distensión, previa a la obstrucción, está con repleta, ¿no? De orina, si es uretero. Ajá. Y la parte posterior se contrae. Entonces, este estudio lo hicieron los urólogos. Ajá. ¿Sí le entienden a esto? Los urólogos hicieron una tesis en la que decían, ya hice un riñón muy feo. Pero imagínense ustedes, ajá, estamos aquí, está el cálculo renoureteral, ajá, ajá. Entonces, la parte previa se dilata, ¿sí? A veces se dilata tanto que llega a lo que se le llama hidronefrosis. Hidronefrosis. Ajá. Esta hidronefrosis va a ser sinónimo de insuficiencia renal crónica. Ajá. O sea, va a ser causa de una falla renal, porque el riñón pues no tiene para dónde hacerse. El riñón en sus medidas ya no sirven mucho mis plumones. El riñón tiene 12 centímetros de alto, 4 centímetros, 8 centímetros de ancho y 4 centímetros de profundo, ¿sí? 4 centímetros. Entonces, cuando hay hidronefrosis es cuando se tiene la sombra renal de más de 12 centímetros, ajá, más de 12. A eso se le llama hidronefrosis. Es el aumento de la sombra renal en la radiografía, ¿sí? Entonces, esto muchas veces la causa, pues, es un cálculo renal. Entonces, un residente de urología, cuando iba a hacer, ellos hacen 4 años de urología, entonces iba a hacer bueno, ahorita ya han de ser 5, ¿eh? Entonces, ellos iban a hacer su tesis, iba a hacer él, en estos pacientes que tienen dilatación y que tienen el cálculo. Ahorita ya hay un método que se llama litotricia, que son un método de ultrasonido que mediante ondas de alta frecuencia hace que el cálculo se fragmente, ¿sí? Y entonces se eliminan los pedacitos, ¿sí? Los pedacitos. Se eliminan los fragmentos de la piedra y es más fácil expulsarlos. Claro que tiene ciertos requisitos, la litotricia, ¿no? Para cualquier cálculo, ¿verdad? Hay unos cálculos gigantes que se llaman cálculos coraliformes, porque tienen la forma de la pelvisilla. Se llaman cálculos coraliformes, porque parecen coral, ¿sí? Cálculo coraliforme, en el que participan bacterias. O sea, para que se dé, se tiene que tener una infección. Ajá. Y es una sal de amonio, ¿sí? Es una sal compuesta. Pero entonces decían los urólogos que se daba nifedipina sublingual,
sublingual. Se supone que la Doctora Siquinelli, perdón tantito, es que a una la sacó su sistema y no ha podido volver a entrar. ¿No estará en sala de espera? a ver, déjame. A ver. Bueno, y tomen mucho en cuenta esto, antiespasmódico, lo vamos a usar más para pues los dolores tipo cólico. Bueno, ya, doctora, ya no nos distraemos No, de no hay que nadie, doctora. bueno, hay que continuar. Entonces es un sistema que no puede leer. Bueno, entonces, si se acuerdan ustedes, cuando vimos crisis hipertensiva, ¿se acuerdan que mencionamos que la crisis hipertensiva podría ser tratada con la nifedipina sublingual? ¿Sí se acuerdan? Aparte del diazóxido, del nitroprusiato de sodio, de la hidralacina endovenosa, ¿sí se acuerdan? Aparte del oxígeno, la monitorización, ¿sí? Que no debíamos de bajarla a menos de 100 la diastólica. ¿Se acuerdan que mencionamos eso? ¿Sí se acuerdan? Entonces, pues en la época en la que la nifedipina sublingual estaba muy de moda, ellos supusieron que esta obstrucción, que este cálculo que tenía que ir bajando, descendiendo, si se dilataba el uretero, pues era más fácil que la piedra pasara, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Al dilatar la musculatura lisa. Acuérdense ustedes que el calcio es necesario para la contracción del músculo, las banditas de actina y miosina. ¿Sí se acuerdan? Entonces, con un antagonista del calcio, la contracción es menos potente. Hay dilatación. ¿Sí se entiende? Doctora Karen, te veo con cara de what. ¿Sí se entiende o no? Entonces, los urólogos, pusieron como protocolo que fueran pacientes que tuvieran cólico renoureteral, que tuvieran hematuria. ¿Qué características debe tener el cólico renoureteral? Pues debe de ser un dolor, fíjense, el cólico renoureteral es un dolor que nace en los flancos. Ya puse mucho ombligo, ¿verdad? Ese ombligo ya va para hernia. Tiene que ser un cólico que se inicia en los flancos, en el flanco derecho o en el flanco izquierdo, y se irradia hacia atrás, se irradia hacia la espalda. Muy dolorosa la espalda, ¿verdad? Haces tú la maniobra de Giordano, haces ese Giordano así en la parte de atrás de la espalda y hay dolor, ¿sí? Se llama puño percusión renal positiva. Hay dolor, la maniobra de Giordano. Y aparte hay hematuria, ¿sí? Hay hematuria. Hematuria se da porque el cálculo al ir descendiendo, no crean que es una piedrita lisa, va rayando la parte de adentro del uretero. Y va haciendo... Solo era por... Qué bueno. Y hay hematuria, Entonces, ese sería el cálculo renoureteral. Entonces, a esos pacientes con hematuria, no siempre los cálculos renales, un 80% de cálculos renales son de sales de calcio, ¿sí? Sales de calcio. Entonces sí se puede ver a la radiografía, ¿sí? Sí se puede ver, pero el otro 15% son de ácido úrico, ¿sí? De ácido úrico. No se ve a la radiografía. Y un 5% es de otras sustancias, ¿sí? De otras que tampoco se ve. Entonces un 20% no se alcanza a ver. Entonces, a esos pacientes les iban a dar nifedipino sublingual para que se disminuyera el dolor, ¿sí? Como analgésico. Pues creerán ustedes, chicos, que ninguno de sus pacientes les sirvió la nifedipina, a ninguno, de sus protocolos. Tuvieron que buscar otro protocolo, porque no les sirvió a los urólogos. Ningún paciente disminuyó el dolor, tuvieron que quedar
que caer con el recurso convencional de siempre, ¿sí? ¿Cuál es el recurso convencional? Se llama cóctel, un cóctel analgésico. El cóctel analgésico está formado por lo siguiente. Se pone una ampolleta de butilliosina de 10 miligramos más una ampolleta de metamizol, obviamente que no sea alérgica a la persona, ¿verdad? Siempre se le pregunta si el paciente es alérgico y se pone aquí depende si el paciente está deshidratado, le ponemos mucho volumen, ¿verdad? Le ponemos 1000 mililitros de solución glucosada al 5% y se la vamos a pasar para unas 2 horas. Ajá. Este es cóctel analgésico. Y nos sirve para dos situaciones. Nos sirve para colecistitis, para dolor de vías biliares, colecistitis, y para el cálculo renal, cálculo renoureteral. Ajá. Y podemos, ya después de este cóctel, podemos volverlo a repetir, ¿sí? Volverlo a repetir para unas 8 horas o para 4 horas. Si el paciente está muy deshidratado, se le pone 1000 de solución, y si no, nomás se le ponen 250, ¿sí? 250 mililitros. Ajá. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, cuando es cálculo renoureteral, para el cálculo renoureteral, además, como es un dolor de intensidad 8, 9, sí, doctora Brenda. Ay, perdón. Una duda, después de metamizol, ¿qué abreviatura es que no alcanzo a distinguir en la... Un gramo, ampolleta de 1 gramo. Ok, gracias. Al contrario, 1 gramo. Sí, las ampolletas vienen de 1 gramo. Acuérdense que si no ponemos metamizol, puede ser clonixilato de lisina, ¿eh? Clonixilato de lisina. O ketorolaco, que son las que tenemos en ampolletas. O ketorolaco, exactamente. Acuérdense que esto lo van a necesitar muchísimo. Son urgencias donde los pacientes pues, sufren mucho y esto los ayuda mucho. ¿Sí? No se pone metamizol y clonixilato y ketorolaco, no, ¿eh? Es metamizol o el que generalmente tenemos en los hospitales es el metamizol, porque el clonixilato generalmente no se tiene, y menos el ketorolaco. El ketorolaco es el más carito, ¿sí? Es el más carito. Y digamos que es 2, y nada más es 1. Pues el kenicinato también es carito, doctor. Pues sí, por eso. Pero son buenos todos. Sí, todos son muy buenos. Bueno, y aparte, ¿qué nos faltaría ponerle en un cólico renoureteral intensidad del dolor 8 o 9? A ver, doctor Gabriel, un dolor 3er nivel de la OMS del dolor. Puede ser cualquiera, ¿eh? A ver, un opioide ya fuerte, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Un opioide ya fuerte, que es la 3ª escala de la OMS, ¿no? De la analgesia. Como la narburfina o buprenorfina. ¿Sí? Buprenorfina, muy bien. Acuérdense, 1/3 IV, 1/3 subcutáneo y 1/3 IM, o por lo menos subcutáneo e IV. Ajá, para que nos dé una analgesia de 8 horas. Sí, doctora Monse. Una duda. Bueno, alguna vez había leído que, por ejemplo, en el cólico renal no se daba la butilliosina, porque si el hito ya iba bajando o ya iba por los ureteros, pues esto iba a detener pues la contracción y pues iba a hacer que se atorara ahí. Ajá.
Eso dicen algunos, dicen un poquito eso, pero al contrario, la butildiosina es relajante del músculo liso, entonces favorece. Claro, allí lo más importante es poner muchísimos líquidos para que el líquido ayude, realmente el líquido va a ser lo que va a ayudar a que descienda el hito. Y la butiliosina, o bueno, hay otro que no vimos, o no, sí vimos, pero no, la panclasa, por ejemplo, esas relajan, ambos relajan el músculo liso y favorecen a la expulsión, porque son antiespasmódicos y relajantes de músculo liso. De repente, así hay algunos que mencionan que lo detiene, pero en realidad si vemos el mecanismo de acción, pues no tendría por qué detenerlo. Ok, gracias. A veces se detienen, o sea, es por las características del hito. Bueno. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ese sería más o menos el esquema de un cóctel. No necesariamente ponemos desde el principio la analburfina, el opioide, ¿verdad? A veces nada más con esto, digamos que de cada 10 cólicos renoureterales, 8, con esto simplemente sin llegar al opioide, ceden. Ajá. El objetivo en urgencias nada más es que el paciente se disminuya el dolor, ¿sí? Porque ahí ni tenemos litrotripsia, ni hay urólogo para que quite el cálculo, ni nada, ¿sí? El paciente se le da de alta con el diagnóstico, se le hace obviamente un ultrasonido, una placa de abdomen, un examen general de orina, biometría, etcétera, y se le maneja el dolor y se da de alta y se refiere ya al urólogo, ajá, para completar su esquema y su tratamiento. Ajá. Hay ciertas condiciones de los cálculos en que sí es una extracción quirúrgica del cálculo, lo que se le llama ureterolitotomía, pero bueno, es la minoría de los cálculos, ¿verdad? Entonces, bueno. Y luego tenemos pues la papaverina en sí, pues sigue siendo analgésica, ¿verdad? Con dipirona, pero pues, y atropina. Ajá. Y luego tenemos a la trimebutina. Ajá, trimebutina. Que la trimebutina más que nada es para el colon. Ajá. Actúa en receptores opioides. Y en músculo. En receptores opioides musculares del músculo, del músculo. Y lo que va a hacer es disminuir, disminuye cólicos, ajá, cólico abdominal y ayuda a las evacuaciones. Ajá. Se puede dar también por vía oral, por vía intramuscular o por vía intravenosa. Generalmente se usan dosis de 200 miligramos cada 8 horas. Y puede tener como efectos adversos, diarrea, o sea, ayudar demasiado a evacuar, dar diarrea, dar dispepsia, también efectos atropínicos como sequedad de boca, puede dar constipación, náuseas, dolor en las glándulas mamarias y retención de orina. Ajá. Bueno, pues estos serían los principales analgésicos no colinérgicos, no anticolinérgicos. Entonces, como ven ustedes, pues pues los más potentes o los mejores, pues serían pues los sí anticolinérgicos, ¿verdad?
para dolor también, no solamente intestinal o genitourinario, sino también para dolor en útero, ¿verdad? En el aparato genital femenino. Les voy a platicar, les voy a compartir una experiencia que yo tuve. En mi internado estaba yo jovencita, pues así como ustedes, 21añera, me fui a mi internado así con un terror, ¿verdad? Mi primer parto, mi primera guardia. Yo había tenido el curso de gineco, bueno, muy teórico, muy bien, ¿verdad? Yo siempre fui muy teórica, saqué 9.9 en mi examen, en mi carrera, en mi promedio general, 9.99. Hubo uno de 10, ¿eh? De 10 absoluto, pero yo fui 9.99. Y no les presumo, ¿eh? Pero así con toda mi teoría, mi práctica era muy pobre, había tenido pocas guardias. Entonces llego a mi internado y me toca la primera guardia y me toca una paciente en trabajo de parto. Pues yo ni idea, ¿no? Ni había sabido que era ese, obviamente sí sabía, ¿no? Que era el trabajo de parto y todo, pero me sabía los planos de memoria, me sabía todo, pero ya en la práctica, la pasé a la paciente yo creo que 7 horas antes a la plancha, porque no sabía valorar. Cuando haces el tacto, nomás sientes aguadito y calientito. No sabía valorar la dilatación del cervix, ¿no? Entonces ya cuando empezó a nacer, la señora empezó a llorar y a quejarse mucho. Entonces ya, afortunadamente había una enfermera partera, ¿eh? Pero pues nos dejaban solos, estaba yo en el IMSS, ¿eh? En una unidad de segundo nivel, era la única de Ensenada. Y bueno, pues estaba yo ahí muy puesta, y que veo que nace el niño y que patas, ¿pa' qué te quiero? Que me echo a correr. Así, aunque no lo crean, huí. Lo bueno es que estaba la enfermera, ¿no? Y que ya me había visto mi ignorancia total y absoluta, y ya nada más me dijo, ahí firme usted, ahí está su niño, firme, tanto pesó y tanto midió y no sé cuánto, ¿no? Y bueno, eso fue una de mis experiencias. Otra experiencia fue un gemelar. Se supone que un parto gemelar siempre debe ser atendido por cesárea, pero pues yo ni sabía que era gemelar, ¿verdad? Entonces nació el primer niño y estaba yo cerrando mi episiotomía cuando volvió a empezar la paciente con sus contracciones, ¿no? Y pues que nace otro niño, y ya estaba yo esperando un tercero, ¿no? A ver si había más. Y no, nada más eran dos, era gemelar. Afortunadamente eran productos chiquitos y pues ya nacieron fáciles, ¿no? Y otro, mi error garrafal fue una gran multípara, se le considera gran multípara a partir de gesta 5, o sea, ya había tenido 5 y ese era su sexto. Y entonces me dice, ay, dice, oiga, ¿puedo ir al baño? Tengo muchas ganas de evacuar. Le digo, claro, madrecita, vaya al baño, y que se oye, ña, ña, en la taza del baño, ¿no? O sea, nació el niñito en el baño. O sea, para que vean ustedes que pues todos la regamos, ¿no? Por supuesto que se bañó al niño y todo, ¿verdad? Pero pues que nació en el baño, ¿verdad? Y la enfermera nomás se reía, ¿no? De todas las burradas que uno cometía. Y por cierto, les recomiendo siempre que sean muy aliados de las enfermeras, porque ellas son las que más nos ayudan, las que más nos enseñan. Ajá. Igual otra vez, una paciente que tenía mucho dolor y le puse yo butil-yosina y que se le acelere el trabajo de parto, ¿verdad? Se le relajó el útero y el cervix y nació, ¿verdad? Y también tuve yo una inversión uterina. Salió el niño, y nació el niño y salió la placenta, pero no salía. Y después salió con todo y el útero. Se llama placenta, ¿cómo se llama? Placenta Retención, la placenta, acreta. Ajá. reciente atleta o retención de placenta. Sí, se llama placenta acreta. Y se supone que en el útero, en el fondo uterino, la placenta nada más llega al endometrio. Ajá, la placenta. La placenta nomás está en el endometrio, pero a veces se va hasta el miometrio, ¿sí? Hasta el músculo. Entonces, a esa se le llama placenta creta. Entonces, eso termina en histerectomía. Se llama inversión uterina, lo que yo tuve. Eso fue allá aquí en México, en la gineco de centro médico, y todos me decían, ¿y cómo le hizo? Y yo, pues nada más, pura suerte, ¿verdad? Así como, uff. Bueno, pues para que vean. Bueno, y pues vamos a terminar nuestro tema.
en estos últimos minutitos que nos quedan con un resumen. Entonces la butilirriosina viene en grajeas de 10 miligramos y en ampolletas, también de 20 miligramos. Indicaciones: espasmo visceral, colon irritable, vías biliares, urinarias, dolor menstrual. Contraindicaciones: todo lo que va a glaucoma, hipertrofia prostática benigna o maligna, obstrucción mecánica del tubo digestivo, taquicardia, megacolon, asma, miastenia, colitis, todos los efectos atropínicos como efectos secundarios, con interacción medicamentosa con los antidepresivos tricíclicos, la quinidina, la mantadina, aumenta la acción de la butilirriosina. La toxicidad es bradicardia, seguida de taquicardia, obnubilación, alucinaciones y lo que mencionábamos. Acuérdense, los efectos atropínicos. Se usan 10 miligramos 3 a 4 veces al día, o sea, cada 8 o cada 6 horas. Y se excreta por orina y por heces. Tenemos aquí la diciclomina, la papaverina, el pinaverio, la mentapiperita, la mebepidina, la trimebutina. Y bueno, aquí estaría también otro mapita de los analgésicos, los anticolinérgicos y los no anticolinérgicos. Entonces, bueno, pues con esto terminaríamos nuestra presentación de antiespasmódicos. Les voy a cambiar la presentación porque la que les mandamos, esta tiene más contenido. Entonces se las voy a cambiar. Y bueno, pues nos veríamos entonces el lunes. A ver, espéreme tantito. A ver, Lore Liñán, ¿cuál sería la primera regla forzosa que tendrías que tener antes de usar un antiespasmódico? Pues primeramente ver también el estado del paciente por los efectos adversos que se pueden presentar de ¿Más que antropínicos. esto? Si por ejemplo tú colocas un antiespasmódico intravenoso y es anticolinérgico como la butilirriosina, bueno, pues le tienes que advertir, te vas a sentir un poquito como groovy, te vas a sentir con la boca seca, a lo mejor ves borroso. Poner la butilirriosina intravenosa, le tenemos que decir, advertir, se te va a secar la boca, a lo mejor tu visión se pone un poco borrosita y a lo mejor te sientes medio alegrito, ¿no? Porque es el efecto atropínico. O sea, sí, claro, tenemos que tomar en cuenta el estado del paciente y los efectos adversos. Pero, ¿qué es más importante? Aparte de eso. ¿Para qué usarías un antiespasmódico? Por ejemplo, vimos ejemplos de cólico. Por ejemplo, cólico reneuroteral o cólico, dolor tipo cólico. Ajá, muy bien. Pero, ¿qué tenemos que saber antes? Podría ser Ayuda, Eric, ayuda. Acuérdense que tienen que echar las ganas de tercer parcial. Pues podría ser la causa real para que no enmascare el dolor. Claro, claro. O sea, primero estar ante la etiología, descartar que no sea un abdomen agudo, que no sea una causa de dolor tipo quirúrgico, que requiera cirugía. Entonces tiene que ser saber, y si es quirúrgico, que ya el cirujano diga, va a pasar en 1 hora, o en media hora, o en 2 horas a quirófano, bueno, pues ya le quitamos el dolor, y ya tenemos la certeza de que en media hora, en 1 hora, pasa a quirófano. Pero siempre, nunca utilizarlos si hay duda, si hay datos dudosos de irritación peritoneal, dudosos de leucocitosis, dudosos de que pudiera ser el tratamiento quirúrgico, no enmascarar. Entonces, primero.
y luego se lo vamos a quitar, entonces utilizar el que para ese paciente, yo le platicaba a la doctora Siquinelli, ahora que estamos hablando de este tema, le decía yo, mira, yo me recuerdo que igual en mi internado alguna vez en esas épocas, ahora ya prueba superada, pero en esas épocas, alguna vez con tanto trabajo y yo con un cólico menstrual, así como yo solita me puse intravenoso allí el analgésico, la butildiosina, y claro que me ayudó y podía hacer mi guardia perfecta, pero se seca la boca, de repente como que me uno un poquito borrosito, pero se te quita el dolor. Como dices, vale la pena, ¿no? O sea, valorar siempre, como dicen las características, por qué es, para qué ya tienes la certeza de que no es quirúrgico y bueno, quitar el dolor siempre va a ser algo muy valioso para que podamos hacer nuestras actividades necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, o sea, esto es todo muy importante saberlo y muy importante siempre insistir. Ojalá de este curso se lleven eso principalmente. Siempre saber hacer siempre ante que cuál es el diagnóstico. Bueno, pues que tengan una excelente tarde, échenle muchas ganas, preparen sus tareitas, estudien mucho. Nos vemos el lunes para continuar. Muy importante. Gracias. Que tengan muy bonito tarde. Gracias, doctora, igualmente. Seguimos. Gracias. Ojalá